Bueno, y fue detenida una mujer de 25 años luego de que se indujera un aborto con el medicamento Misotrol. El médico de turno atendió a la mujer y denunció este hecho, el que ahora está en manos de la justicia. Vamos a analizar este tema con la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román. Gracias por atender nuestro llamado. Buenas tardes. Bueno, por cierto, nos gustaría conocer su impresión, si fue pertinente o no que el médico denunciara este caso al momento de encontrarse que esta mujer se había practicado un aborto en Calama. Bueno, la verdad es que nosotros estamos consternadas que todavía 2015 existan profesionales de la salud y podrían ser técnicos también, que todavía convoquen un instructivo o una ley como es la que está establecida en el Código Sanitario, donde a nosotros se nos obliga a delatar o a denunciar. Yo hago un llamado a los profesionales de la salud, matronas y médicos que trabajamos en salud sexual y reproductiva, incluso los técnicos, porque si hacen un análisis de la época en que fue establecida la penalización total del aborto, ya fue en un régimen dictatorial donde la delación y el soplonaje eran parte de la parte del Estado. Y a recordarles que en abril del 2009 el ministro Erazo, y esto fue ratificado por la ministra Molina, mandó un ordinario a todos los servicios de salud que hace alusión a una convención, a un tratado que firmó Chile, que es el artículo 15 de la Convención contra la Tortura. Y ahí se establece que todo interrogatorio que se haga a las mujeres que llegan a los servicios de urgencia como efecto o de un aborto, cae dentro de la tortura. Por lo tanto, yo creo y llamo a la Seremi de Antofagasta a repetir ese instructivo, porque no puede ser que los médicos y las matronas de los diferentes hospitales estén siendo un instrumento de pánico hacia la población. La población que hoy día, como hecho de la causa, se practica aborto, tiene que tener otro trato, merece otro trato. Y en esa línea yo le hago un llamado a la población a seguir confiando en los trabajadores de la salud, sobre todo en las matronas y los médicos que trabajamos en salud sexual y reproductiva, porque nuestro juramento es precisamente respetar el secreto profesional por un lado y por otro lado ayudar a aliviar su dolor en salud y no meterlas presas. Ya esa práctica de delatar y de denunciar, repito, está hecho bajo un contexto de un régimen dictatorial que no corresponde hoy día a un régimen democrático. Es efectivo que existe este instructivo, pero se argumenta por parte de quien hizo esta denuncia y también del director de este establecimiento que se estaba frente a un delito y según lo que estipula nuestra legislación se debe hacer la denuncia. ¿Qué responde usted frente a esta situación donde al parecer si bien está el instructivo, hay algunos que argumentan que igual se está frente a un delito, según también lo estipula nuestra ley, y que tienen ellos el deber de denunciar casos como este? No sé si tienen el deber, porque también hicieron un juramento hipocrático, ya que ellos iban a apoyar a la población que venía doliente y acudía a pedirles ayuda. Es cierto que la ley establece penaliza el aborto en toda su forma, pero los profesionales no están obligados a delatar porque tienen no solo el instructivo, sino que tienen un juramento, ¿ya? Y en ese juramento no está mandar a las personas presas. Entonces yo creo que ese instructivo que hoy día lo ha ratificado el actual gobierno es lo vigente para los profesionales de la salud, porque Chile tiene ratificado la Convención en contra de la Tortura. Y yo vuelvo a repetir, o sea, si bien es cierto el Código Sanitario es una ley de rango mayor, también hay que pensar que esta penalización fue hecho durante la dictadura y hay que revisarla. Ahora, el proyecto de ley que justamente ha enviado el Ejecutivo contempla que el tema de la confidencia en casos como estos está por sobre la situación de denunciar este tipo de delitos. ¿Qué tan importante, y a parecer también de usted, es que finalmente esto avance y que, dado que finalmente para muchos puede existir hoy en día un cierto vacío o puede existir dos situaciones que finalmente se contrapongan entre lo que dice este instructivo y el denunciar un delito, que esto se apruebe o se avance en particular en este punto? Bueno, yo creo que el principal avance del proyecto que envió el gobierno es que
desde una iniciativa del Ejecutivo hablemos de aborto en el Parlamento. Eso no había ocurrido jamás en 40 años, ¿ya? Y eso ya es para nosotros un avance. Pero el Colegio Matrono lo ha dicho en varias oportunidades, eso significa que el aborto sigue penalizado, y el hecho de la causa concreto es que las mujeres que deciden hacerse aborto, la seguridad sanitaria de esta maniobra depende del bolsillo de las mujeres. Y en esa línea yo creo que tenemos que hacernos cargo, no solo hablando de aborto libre, porque nadie está hablando de aborto libre, sino que analizar cuáles son las causas que efectivamente las mujeres las obligan a determinar esta conducta. Y acá el Colegio Matrona, repito, lo ha dicho muchas veces, en Chile la maternidad es una maternidad satanizada, es muy terrible nacer en este país con útero, por lo tanto nosotros llamamos a que esto sea el inicio de un debate de respeto por la maternidad. Usted está en lo cierto, ha sido bien claro la postura del Colegio de Matronas en señalar que están de acuerdo con estas tres causales que son presentadas por el Ejecutivo, pero también me gustaría conocer su opinión respecto a lo que sucedió ayer. Hubo una manifestación por parte de quienes están en contra, se congregaron frente al Palacio de la Moneda, y ¿qué impresión le merece a usted lo sucedido ayer? Quienes manifiestan que lo que se está proponiendo aquí finalmente va a terminar por avanzar hacia el aborto libre. Yo siento que ellos están haciendo ejercicio de lo que le permite un régimen democrático, dar su opinión en la calle o en los diarios donde ellos quieran darlo. No creo que nosotros avancemos hacia un aborto libre, es un país demasiado conservador para aquello, pero sí nosotros pensamos que por lo menos debiéramos debatir qué significa que el aborto siga penalizado. Y en ese sentido, uno de los temas que tal vez ha generado mayores discrepancias y donde ni siquiera hay consenso al interior, por ejemplo, de la nueva mayoría, tiene que ver con el caso de violación. Y ahí también hay diferencias con respecto, por ejemplo, a cuántas semanas de gestación es lo indicado para que una persona se practique un aborto bajo esta causal, y también respecto a la edad. ¿Hay ahí algún tipo de recomendación, de referencia o algún tipo de postura que tengan ustedes con respecto a este tema? Sí, por supuesto. Yo creo que acá el llamado importante a los parlamentarios es hacerles saber que las mujeres que van a poder hacer las denuncias son las mujeres que están en una situación de violación bajo violencia, pero las mujeres que son habitualmente abusadas dentro de su hogar no lo van a hacer. Y como establece precisamente la ley de acoso sexual, nosotros vamos a tener que creerle. Y el mínimo es creerle a las mujeres que fueron violadas. Y en esa línea, cuando el proyecto de ley dice que hasta las 18 semanas en el caso de menores de 18 años, establece de que quien se percate de ese embarazo en una niña que es habitualmente abusada no va a ser la niña, porque a las 12 semanas solamente nadie se va a dar cuenta. Y en esa línea yo creo que está en lo correcto el proyecto. Finalmente usted respalda entonces lo que dice en relación con la propuesta del Ejecutivo. Por supuesto. Ahora, uno de los temas que también se ha debatido, y también me gustaría conocer su opinión con respecto a eso, en puntual al caso de violación, muchos plantean que lo difícil va a ser determinar de que si efectivamente hubo o no una violación. ¿Cuál es su parecer con respecto a esta duda que plantean algunos parlamentarios? Bueno, yo creo que los parlamentarios debieran ponerse del lado del zapato de las mujeres y hacer un análisis o hacer un estudio de todo lo que ha tenido que hacer, por lo menos los gobiernos desde hace más de 10 años, de instalar en los hospitales las casas de acogida para la mujer violada, porque no son pocos los casos, son bastante frecuentes. El punto es lo que yo dije hace un rato, la mujer violada con violencia es la que llega a los servicios de urgencia, pero la que es permanentemente violada al interior de su hogar, sobre todo las niñas menores de 14 años, nosotros vamos a tener que pensar que esas niñas también tienen derecho y cómo las vamos a apoyar. Otro tema también que ha estado dentro del debate desde que se planteó
y se envió este proyecto que tiene que ver con legislar bajo estas 3 causales el aborto en nuestro país, ¿tiene relación con si debe haber o no una objeción de conciencia para las instituciones? El rector Sánchez es enfático en señalar que él va a seguir defendiendo esta postura. Yo sé que ustedes fueron bien críticos al momento que se dio a conocer esta posibilidad, pero también vemos que al parecer hay ciertos parlamentarios que podrían considerar esta posibilidad. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? ¿Existe la posibilidad de que las instituciones también puedan aludir a la objeción de conciencia para no realizar abortos bajo estas 3 causales? Técnicamente ninguna, porque quien va a hacer el aborto es un profesional y él es el que tiene que decir si va a plantear objeción de conciencia o no, porque no son las instituciones las que van a hacer el aborto. Entonces a mí me parece que centrar en un paquete cerrado a las instituciones donde los profesionales le van a coartar su opción de decidir si hay objeción de conciencia o no, es transgredir la propuesta, no solo el Ejecutivo, sino que una propuesta de respeto a las mujeres que van a llegar pidiendo esta opción en algún centro de salud. Y en eso van a quedar afuera todos los centros que tienen la postura del rector de la Católica, y a mí me parece, y yo lo pediré en su minuto, o el Colegio Patrono lo pedirá, que todos los convenios y todos los proyectos que el Estado le pasa dinero a la Universidad Católica sean sancionados en ese mismo instante. Ahora, para finalizar, también me gustaría conocer su opinión respecto a que algunos también han concentrado el debate en dónde debe estar centrado el tema del aborto en nuestro país, como un tema de salud pública, como un tema de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, o más bien en la escala de lo ético, de lo valórico. Para usted, ¿dónde se debe concentrar el debate? ¿Es un tema de salud? ¿Es un tema de derechos y deberes de las mujeres, por ejemplo? No, es un tema de salud sexual y reproductiva, de todas maneras. De todas maneras, acá lo valórico no es más que una opinión personal. Pero nosotros sentimos que centrado hoy día en el CERNAM es la lógica de plantear desde el Ejecutivo este tema. Porque acá no solo salud está involucrado en el tema del aborto. Acá hay ministerios que son transversales al problema. Tenemos que ver qué va a decir, por ejemplo, el Ministerio de Educación frente a la salud sexual de los adolescentes, que es bastante precaria, y estoy hablando de educación sexual, tomando en cuenta que el inicio de la actividad sexual hoy día está en un promedio de los 12, 13, 14 años, y a esos niños no se trata de prohibirlos, sino que hay que hacerles consejería de cómo tener una sexualidad responsable. Y acá no solo evitar embarazo, también enfermedades de transmisión sexual. Pero también tenemos que aludir a otros ministerios como el Ministerio del Trabajo, que tiene la protección a la maternidad solo para las mujeres con contrato formal. ¿Y qué pasa con las mujeres de trato informal, todas las mujeres del retail, todas las temporeras, que no tienen protegida su maternidad y en el momento de embarazarse corren riesgo de perder su trabajo? Perfecto, Anita Ropa, le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros para abordar este tema. Que esté muy bien. Ya, hasta luego.